Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de CIPAS. En esta oportunidad, bueno, el objetivo de este CIPAS es trabajar sobre la definición de límite, lo que son los límites laterales, los límites que tienden al infinito y algo de los límites indeterminados. Entonces, veamos que sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Para ustedes, quisiera comenzar, digamos, preguntándole para ustedes qué significa la palabra límite. O sea, Al- el final de algo, el final, un límite. O sea, donde acaba algo, alguna función o algún parámetro gráfico o geométrico del cálculo. Exacto, hasta dónde llega, ¿verdad? Bueno, muy bien, Ever, por ese aporte. Bueno, si aunque haciendo un paréntesis, los chicos que están ingresando, la recomendación es entrar a través del campus. Entran a través del campus, confirman asistencia, porque si están ingresando por el link del equipo, no les va a dar puntuación por asistencia CIPAS. Entonces, por favor, continuando con Ever, perfecto, Ever. Esa es una muy buena situación de carácter nocivo de lo que es límite. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una función. Vamos a graficar la función f de x igual a x a la 2 menos 4. Tutora, disculpa, no se ve el compartir de pantalla. Perfecto, vamos entonces a compartir, no he compartido. ¿Ya ahora sí? Sí, señora, sí se ve. Listo. Yo voy aquí a graficar la función x a la 2 menos 4. Todo eso digamos que lo voy a colocar entre paréntesis y lo vamos a dividir entre x menos 2. Bien. Si nosotros hacemos la gráfica, vamos a alejar un poco acá la vista gráfica de esa función. Podemos ver qué pasa cuando nosotros en esa función reemplazamos al valor de 2, por ejemplo. Si yo reemplazo el valor de 2 aquí, me da 0 abajo, porque me da 2 menos 2, 0. Y arriba 2 a la 2 sería 4, 4 menos 4, 0. Quedaría 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, allí, en ese caso, ¿qué pasa? Que la función no está definida en ese punto 2. Más sin embargo, la definición de límite nos comenta que el límite como tal es mirar si existe la posibilidad de que dentro de un entorno la función La esté función, incluida. la Esté incluida. función. Por favor, cerremos los micrófonos. Vamos a hacerlo más desde Paint para ilustrar un poco. Yo voy a suponer que tengo por lo menos acá una gráfica realizada. Una función realizada. Voy a decir que va así y de repente aquí me hace un salto. Va una curva así y de repente aquí de este lado
me hace un salto aquí en este valor aquí que le voy a llamar A. Que voy a llamar A. Aquí en este punto que es el valor A, por decirlo así. En A, la función no está definida porque aquí hay un salto. Hay un salto, hay un brinco de una continuidad que ella llevaba y hace un cambio abrupto. Pero es muy posible que la función, aunque no esté definida en A, sí existe el límite, porque el límite lo que me dice es, bueno, va a existir un pequeño entorno muy cercano a A, en donde la función esté totalmente incluida, ¿ok? Donde me forme una especie de rectángulo, donde esa función va a estar incluida. Y ese rectángulo lo puedo hacer tan pequeño, y sin embargo la función va a seguir incluida dentro de ese rectángulo. No me va a saltar. ¿Listo? Entonces allí podemos decir que pese a que la función no esté definida en el punto, el límite sí exista, porque yo sí voy a poder construir ese entorno. ¿Listo? El valor que me da el límite, porque cuando yo digo, bueno, el límite es, ¿cuál es el valor máximo con el que yo puedo construir ese entorno? O sea, cuando el valor de X se aproxime a A, esa función F, me va a llegar a un valor límite. O sea, ese valor límite me va a determinar el... Tati, alguien que por favor que apague los micrófonos. Bueno, cuando esa función se aproxime mucho a ese valor A, me va a dar un valor límite que es la medida como tal para construir este rectángulo, o sea, la medida aquí para construir ese rectángulo. Él le va a determinar la medida de este ancho aquí, y A puede tomar cualquier valor acá, un intervalo aquí. Ya, que me arme este rectángulo de tal manera que la función me quede dentro del rectángulo. ¿Podemos entender por ese lado lo que significa la noción de límite? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Bueno, eso es lo que más o menos significa el límite. Ahora, una cosa es el significado del límite y otra forma es la forma de calcular. ¿Listo? En la forma de calcular un límite, podemos utilizar desde los cálculos simples que conocemos, suma, resta, multiplicación, división, hasta los casos de factorización, hasta los productos notables, hasta las propiedades que hemos visto de las funciones, ¿ok? Todo depende del tipo de función. Particularmente, por lo menos en este CIPA, nos vamos a hablar un poco de lo que son los límites laterales, de lo que son los límites que cuando se tiende al infinito, y vamos a hablar de lo que son los límites indeterminados. Bueno, yo tengo aquí una función. Cuando hablo de límite lateral, hablo de un límite lateral derecho. Los límites laterales son derecho e izquierdo. Son derecho e izquierdo. Esos son los límites laterales. Los límites son derecho o izquierdo. ¿Cuándo se sabe que es un límite lateral derecho? Porque aquí sobre el numerito donde tiende la X hay un signo más. ¿Ya? Ese es un límite lateral derecho. Y el límite lateral de izquierdo es cuando dice acá un menos al ladito del valor. Entonces ahí me está diciendo, ah, no, este es un límite lateral izquierdo. ¿Qué significado tiene esos límites laterales derechos y qué significado tienen esos límites laterales izquierdos? Perdón,
Dígame, Disculpe que la interrumpa. dime. Lo que pasa es que estando en la plataforma me aparecen como para dos asistencias, confirmar dos asistencias. Confirma una de las dos, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, izquierdo. Cuando dice a la derecha, me está diciendo, o sea, si tú ves esa función, me está diciendo, si tú ves esa función, los valores cercanos a la derecha de, de esa función, de ese número al que estamos calculando el límite, ¿cómo se comporta esa función? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en esta función a trozo decimos, bueno, esa función toma el valor de un medio de x a la 2 más raíz de 5x menos 1 en los valores menores iguales a menos 4. Y me dice que es 2x a la 2 más 3x en los valores mayores a menos 4. ¿Listo? Quiere decir que por la derecha, o sea, para los valores mayores a ese menos 4, el límite tiene este comportamiento de esta forma. Y cuando hablamos de la izquierda, es decir, para los valores menores muy cercanos a menos 4, el límite se conforma dependiendo de esta función. ¿Listo? A eso nos referimos con los límites laterales cuando es una función a trozos. Entonces, cuando yo me dicen, por ejemplo, aquí, voy a calcular el límite lateral derecho de esa función f de x. Este es el límite lateral derecho. Este es el límite lateral derecho. Algunos estudiantes de pronto se confunden y me dicen que ese número es más 4 porque es un signo positivo ahí. No, falso. Ese número ahí, ese signo más ahí, significa derecho. El signo del número es menos 4. Entonces, vamos a ver cómo se conforma la función, cómo se comporta la función cuando está a la derecha. Cuando está a la derecha, o sea, para los valores mayores, la función se comporta de esta manera. Entonces, ese valor lo voy a reemplazar aquí en la función. Déjeme aquí que se me bloquee un poco el Word. Se comporta de esa manera. Entonces, ¿cómo calculo yo ese límite? Pues yo veo que es un polinomio normal, que abajo no tiene ningún problema con el menos 4. Entonces yo simplemente sustituyo en esa expresión el valor de menos 4. Ojo, antes de reemplazar el valor, no puedo eliminar la palabra límite. Jamás. ¿Cuándo puedo o tengo permiso para eliminar la palabra límite? Cuando voy a reemplazar en la función el valor, como lo voy a hacer ahora. O sea, ya aquí voy a colocar el menos 4. Les repito, ese signo más acá no es el signo del valor. Ese signo más ahí simplemente significa derecha. ¿Ya? Aquí igual se reemplaza el menos 4, porque ese es el valor como tal que está pidiendo el límite. Entonces, aquí en este caso, primero hay que responder las potencias y las multiplicaciones. Menos 4 a la 2 da menos 4 por menos 4, que da 16 positivo. Y 16 por 2 da 32. Y ahora aquí, más por menos da menos. Y 3 por 4 es 12. Y 32 menos 12 da 20. Ese es el límite lateral derecho. Es decir, que nuestros intervalos más o menos van a estar alrededor de una distancia de 20 del centro del rectángulo, o sea, del punto como tal. Ese va a ser de pronto una especie de medida del intervalo máximo que me puede contener la función, cuando el valor se acerca al menos 4 por la derecha.
Entonces, ahora voy a calcular el límite lateral izquierdo. En el límite lateral izquierdo, voy a calcular este límite. Pero ojo, de la forma izquierda. Es decir, aquí está un menos acá. Entonces dice, por la izquierda, o sea, para los valores que son menores a menos 4, ¿cómo se comporta la función? Observemos que para los valores menores o iguales a menos 4, la función se comporta de esta manera. Es decir, que hay que calcular el límite. Voy a copiar nuevamente aquí. Y ahora voy a reemplazar el comportamiento de la función. Un pequeño detalle, cuando ya yo reemplazo aquí el comportamiento de la función, ya puedo quitarle el derecho o el izquierdo. Simplemente dejar menos 4. Entonces aquí ya yo puedo quitar el izquierdo porque voy a ver cómo es el comportamiento. Queda menos 4 y aquí voy a retirar f y voy a escribir la función. Y voy a reemplazar en esta función el valor de menos 4. Entonces esto va a ser igual. Voy a escribir allí y voy a reemplazar a menos 4 de manera normal. Pero observemos aquí que esta raíz está separada de la X. La X no está dentro de la raíz. Entonces no puedo hacer la multiplicación y que 5 por menos 4 porque la X está fuera de la raíz. Entonces aquí, por ejemplo, menos por menos más. 4 por 4 da 16. 16 por un negativo da negativo. O sea que por ese lado da negativo. Y 16 por una 16 entre 2 da 8. Repito, siempre son de primero las potencias. Las potencias. 4, menos 4 elevado a la 12 es menos 4 por menos 4 y da 16 positivo. Ese 16 positivo por el negativo del un menos un medio da menos. Y ahora ese menos 16 por 1 da menos 16. Entre el 2 abajo daría 8. Ahora voy a multiplicar, vamos de pronto a utilizar la calculadora. Bueno, tenemos álgebra. Vamos a ver cuánto da raíz de 5 por raíz de 5 multiplicada por menos 4. Eso me da menos 8,94. Entonces esto acá da menos 8. Tenemos por último el menos 1. Ese menos 1, vean que no está pegado a las multiplicaciones estas. Entonces, los tres nos dieron negativos, se suman y eso daría menos 17,94. Ese es el cálculo de ese límite. ¿Qué vemos acá? Que los valores son diferentes. ¿Ya? Como los valores son diferentes, podemos decir que en general, el límite cuando x tiende a menos 4 de esa función no existe. Existe por la derecha, existe por la izquierda, pero por lo general no existe porque no hay unificación. En los límites laterales podemos concluir que el límite en ese punto, o sea, en ese valor, existe si los límites son iguales, los laterales dieran igual. Pero como dieron diferente, podríamos decir, bueno, en menos 4 la función se
se comporta definitivamente muy distinto y no podemos hablar de un límite lateral como tal. Ahora, vamos a hablar de los límites infinitos, cuando tienen el infinito. Aquí, por lo menos, ya varios estudiantes me han presentado sus ejercicios con respecto a esto. En general, ustedes tienden a reemplazar el infinito en la función, lo cual, pues yo se lo estoy aceptando como correcto, pero hago la salvedad. Nosotros estamos trabajando en un conjunto que es el conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales como tal no acepta al infinito como número. Entonces, hacer como un reemplazo del infinito ahí y hacer cálculos con el infinito, ustedes dan como a entender como si el infinito fuera un 2, como si fuera el 4, como si fuera el 5. Yo normalmente para esos casos, yo recomiendo utilizar una propiedad que dice que el límite, cuando un valor tienda a infinito de esta siguiente función, esta propiedad, en esta nos tenemos que ayudar. De un valor A constante sobre un valor de X elevado a cualquier potencia N, ese límite da 0. Un ejemplo de este límite, o sea, para calcular este tipo de límites, usamos la propiedad esta que está acá abajo. Esta es la propiedad que se usa para hacer la demostración de esos límites, normalmente. Hay que tratar de llevarlo a esa expresión. Ustedes dirán, pero ¿por qué da 0 ese límite? ¿Qué pasa cuando yo hago la división de 5 entre 10? De 5 entre 10 da 0,5. Si yo hago 5 entre 10, da 0,5. Si yo hago la división 5 entre 20, da 0,25, o sea, un número más pequeño. Si hago 5 entre 100, ya da otro número más pequeño, da 0,05. O sea, el número se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, que cuando el denominador en una división, el denominador va subiendo y va subiendo cada vez más y más, se va acercando el valor de la división a 0, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el límite, cuando yo tengo una división y la variable de abajo va tendiendo al infinito, ese límite da 0. ¿Ok? Ese límite da 0. Entonces, usando esa propiedad, yo voy a calcular esos límites. Entonces, vamos a ver en el menos infinito. Cuando hablan menos infinito es parecido a decir por la izquierda. Entonces, con la izquierda, ¿cómo se comporta mi función? Por la izquierda, mi función se comporta de esta manera. Entonces, cuando yo digo el límite cuando x tiende a menos infinito, yo estoy hablando de particularmente, yo estoy hablando particularmente de la función por la izquierda. Cuando tienda a menos infinito, función por la izquierda. Y voy a calcular el límite. Ese límite es el que voy a calcular. Compañeritos, vuelvo y juego. Que ustedes me reemplacen el infinito y hagan cálculos con el infinito, no se los voy a colocar como incorrecto. Pero vuelvo y les digo, hay que hacer la salvedad de que el infinito en los reales no es un número. Entonces, ¿qué hago yo para calcular ese límite? Bueno, yo voy a
multiplicar y a dividir toda esta expresión por el valor con mayor exponente, por la variable con mayor exponente. Aquí el exponente es 1, aquí el exponente es 2. Es decir, que yo voy a coger y voy a multiplicar y a dividir cada término de este límite por x a la 2 entre x a la 2. Entonces yo voy a colocar abajo igual. Entonces acá voy a multiplicar todo. Yo voy a decir, bueno, x a la 2 me va a multiplicar a toda esta expresión, a toda. Pero también la va a dividir. Cuando divide, yo por propiedad distributiva puedo poner a dividir ese x a la 2 en cada término de la expresión esta, en cada término. Es decir, que aquí vamos a colocar el fraccionario. Ya sé lo que ocurre. Vamos a colocar aquí a la 2. Así ya multiplicar, voy a dividir todo de cada término por x a la 2. Bueno, vamos a dibujarlo. Pero no me está funcionando la técnica de dibujo. O sea, aquí puedo dividir esto entre x a la 2. Aquí puedo dividir entre x a la 2. Y aquí puedo dividir entre x a la 2. Por propiedad distributiva. Igual, ese x a la 2 se convierte en uno solo, porque lo puedo sacar como factor común. Se cancela con el x a la 2 este que puse a multiplicar y me queda la misma expresión. En realidad estoy jugando algebraicamente. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Esto se va a ir eliminando. Aquí se va a eliminar la x de arriba. ¿Y cómo me va a quedar esta expresión? Me va a quedar igual al límite límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces acá tengo x a la 2. Y eso va a multiplicar a, por un lado, que me va a quedar aquí, menos un medio. Porque el límite, la x se va a eliminar. Entonces me va a quedar menos un medio aquí. Menos un medio. Acá me va a quedar
un fraccionario que es raíz de 5 sobre X. Sobre X. Y acá, por este lado, me va a quedar menos un fraccionario que es el 1 sobre la X cuadrada. Eso es lo que va a quedar. Continúo entonces, simplemente ahora aplico una propiedad Tutora, una pregunta. muy propia del límite. Dígame. Ahí donde está 5, raíz de 5x, Ujú. es porque se elimina, o sea, se elimina nada más la x, no se tienen que eliminar las dos. Claro. No, porque arriba nada más hay una sola. Entonces la de arriba elimina una de abajo. Entonces quedaría una abajo, porque abajo hay dos. Ah, ok. ¿Ya? Entonces ya así yo sí puedo justificar el porqué del límite. Ya yo tengo esto. Entonces yo ahora lo que digo es, bueno, dígame. Pero la x que está debajo de la raíz de 5 no es x al cuadrado también. Sí, pero recuerda que aquí era raíz de 5x y aquí hay una x al cuadrado abajo. Entonces esta x se elimina con una abajo. Acá en la del 1, como si no se elimina, quedaría el 1 sobre x cuadrado. Y acá en la que tiene el 1 medio, como es x cuadrado arriba y x cuadrado abajo, sí se cancelan las dos. Porque observen que aquí es raíz de 5x, o sea, simplemente hay una sola x. Pero yo la dividí toda entre x a la 2. Entonces, ahora sí aquí tengo un producto. Aplico una propiedad que es el límite de un producto. El límite de un producto me dice, no, bueno, cuando tú tienes dos expresiones que se están multiplicando, pues distribuye el límite. O sea, por un lado tengo el límite cuando esto tiende al infinito de x a la 2, y esto lo va a multiplicar por el límite de toda esta expresión, pero borrando el de x a la 2. Allí. Entonces, ya yo puedo aplicar la propiedad. Por ejemplo, ¿qué propiedad la voy a aplicar? Pues la que les coloco acá en rojo. Cuando yo tengo un fraccionario y la variable está abajo y esa variable tiende al infinito, el límite da 0. Quiere decir, aquí esta que está acá, esta x tiende al infinito, o sea que este límite da 0 por la propiedad. Esto aquí da 0 por la propiedad, o sea que ese límite me daría menos un medio. Porque el límite de una constante es la misma constante. Ese menos un medio no varía independientemente del límite. Y acá también podemos hacer por inferencia, podemos decir, por inferencia, podemos decir que cuando x tiende al infinito, x a la 2 tiende al infinito. O sea, y acá entonces sí podríamos escribir ya al final, porque como tal el valor del límite como tal, el límite como tal no es un valor. El límite como tal es una medida como tal de un intervalo que me pueda incluir en una función, de un rectángulo que me pueda incluir en una función. Por eso aquí ya al final sí se puede hacer infinito para concluir que aquí esto es infinito, porque este da infinito. Y el infinito pues va más allá del hecho de que el otro término, sea negativo. Aquí da infinito el límite. Entonces hacemos enseguida la conclusión, no hacemos
como tal un cálculo utilizando el infinito, ¿ok? Igualmente le digo, o sea, todo el que me ha dicho, el que ha hecho su cálculo y me ha hecho la conclusión bien, no le he puesto problema con eso, pero sí quería hacer la aclaración, sí quería hacer la aclaración. Ahora, haciendo el otro ejercicio, porque ese es cuando es menos infinito, cuando es más, cuando es, digamos que el límite lateral, cuando tiende a más infinito sería el límite lateral derecho, o sea, sería usando esta expresión, límite lateral derecho. Si yo voy a calcular este límite, cuando tienda a más infinito de la función, sería tanto como decir, bueno, calcúlame el límite derecho. ¿Cómo se comporta esa función por la derecha? Bueno, por la derecha se comporta de esta manera. Ya yo sé que, bueno, no puedo hacer cálculo con el infinito. O sea, yo puedo inferir, hombre, aquí hay multiplicaciones y sumas utilizando el infinito, pues lo más seguro es que eso va a dar infinito. Ok, eso es una inferencia. Ahora, si quiero justificarlo, ya sabemos que debemos que factorizar el máximo exponente, que es x a la 2. Entonces me va a quedar por un lado. Vamos a colocar igual. El límite de x a la 2 y ese límite de x a la 2 va a multiplicar. Si yo factorizo el x a la 2, o sea, que saco como factor x a la 2, aquí me queda 2 solo. Y si yo aquí a este 3 le quito, a este 3x le quito el x a la 2, o sea, yo digo, ah, bueno, pero nada más le puedo quitar uno. Entonces, si le quito una, la otra que le quité queda como una división. O sea, ya haciéndolo directamente sin hacer de pronto todo el procedimiento que hicimos arriba. O sea, aquí quedaría 3 sobre x. Sin tener que hacer, digamos, que ya todo el procedimiento que hicimos acá arriba, que multiplicamos por x a la 2, que dividimos por x a la 2, podemos hacerlo directamente así. O sea, yo dije, bueno, el máximo exponente de x a la 2 lo factorizo y ya yo sé que se me queda multiplicando un límite. Entonces, si yo saco aquí a x a la 2, me queda un 2. Y si yo aquí saco una x a la 2, o sea, puedo sacar una x. ¿Qué hago con la otra que saqué? Bueno, la otra que saqué la pongo a dividir abajo para que compense. Entonces, ya yo puedo enseguida decir, ah, bueno, este límite por este lado me da 0. Por la propiedad me da 0 porque la x tiende a infinito. O sea, este límite aquí me quedaría 2. Y esta acá, como la x es infinita, pues tiende al infinito. O sea, el infinito multiplicado por 2, o viéndolo desde el punto de vista comparado con 2, me da el infinito. ¿Ya? Es eso. ¿Alguna duda, inquietud con los límites laterales o con el infinito? Preguntemos ahora. Bueno, no veo que haya inquietudes. Para la gráfica, vamos a ver, vamos a hacer la gráfica de esto. Vamos a hacer la gráfica, vamos a borrar todo esto. Yo voy a utilizar el sí, un condicional, y voy a abrir
corchete. Cuando abro corchete, bueno, yo digo que la función se comporta de esta manera, coma, para x, porque es mayor o igual a 4. Entonces luego coloco coma, vuelvo a colocar sí, vuelvo a abrir corchete, y entonces yo digo, bueno, del otro lado se comporta como 2x a la 2 más 3x, coma, x menor a 4. Vamos a escribirlo aquí. Un medio de x a la 2 más raíz de 5x. Está generando error aquí en la gráfica. Otra menor igual. Aquí hembra menor igual. Carlos, ¿te encuentras presente un momento? Carlos Alberto. Aquí estoy. Verifícame por favor acá en GeoGebra, porque no sé si es que tengo acá error con la programación de mi web. Entonces te voy a... Estás desde un computador. Sí, Bueno, voy a habilitarte para que puedas editar. Porque creo que tengo aquí problemitas con las funciones establecidas de GeoGebra, que por eso cuando estaba explicando la definición de límite me pasé para Paint, pues cuando hizo la gráfica vi que graficó incorrectamente la función que había colocado. Entonces, déjame darte acá, te voy a dar acá accesibilidad para que puedas compartir, ok, profe, espera un momento que para que hagas tú la gráfica. me puede pasar el link por WhatsApp, por favor, del Teams. El link del Teams. Sí, Déjame un momento, bueno. Déjame aquí que te puedo configurar para que todos puedan presentar. Listo. Bueno, Carlos, por el chat, el link del Teams
de la web. Ya yo se lo pasé, tutora. Ok, perfecto. Se hace con el condicional, sí. Ya te pudiste colocar. Bueno, hasta ahora, bueno, mientras que el compañero hace la gráfica, ya para terminar ese ejercicio, ¿hay alguna inquietud? Repito, límites laterales derechos y izquierdos es simplemente ver cuál es mayor, dónde la función es mayor o igual y reemplazar el valor, y dónde la función es menor o igual y reemplazar el valor. Esos son los límites laterales. En los del infinito, todo basado en esta propiedad. Todo basado en esta propiedad. Se hace el procedimiento y se hace una inferencia para determinar si el resultado es más infinito o es menos infinito. Pero no hagan cálculos con el infinito. Mientras el compañero hace podemos hacer la gráfica de ese límite, él se va a encargar de hacer todas las gráficas de GeoGebra en este momento para garantizar de que sí sean las gráficas de las funciones correctamente y de que las funciones sí corran. Entonces vamos a hacer un otro límite que tienda al infinito, o sea, el ejercicio 3. Yo les digo, por ejemplo, límite que cuando x tiende al infinito, de una expresión matemática de la siguiente manera, como por ejemplo, ocho x a la 2 menos 5 x a la 4 más 6, y abajo te digo 3 x a la 4 menos 9 9x. Tengo ese límite, tiende al infinito. Allí, como es un denominador, o sea, cuando tenemos ahí un fraccionario, y ahí en todos los fraccionarios por lo menos está interviniendo el infinito, ahí hay una indeterminación, porque yo digo, bueno, si arriba reemplazo el infinito así como está, pues eso me va a dar infinito, y si abajo reemplazo el infinito, da el infinito. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene hablar de infinito entre infinito? No, porque el infinito no es un número, no podemos hacer esos cálculos precediendo de que va a ser un 1, un número, no podemos hacerlo. Entonces, aquí el truco en este tipo de ejercicios así, donde hay potencias en el límite, es buscar cuál es la mayor potencia que esté en el denominador. Y dividir cada término de esa expresión entre la potencia máxima que esté ahí. En este caso, en el denominador, la máxima potencia es x a la 4. O sea, yo voy a dividir todo, absolutamente todo por x a la 4. ¿Listo? Entonces, así vamos a calcular ese límite. Entonces, yo diría, bueno, esto va a ser igual. Entonces, aquí Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Me puede pasar, Dime. por favor, los condicionales del límite? bueno, aquí está. Me lo voy a pasar ¿Lo por el ves? chat de Teams. De Teams. Bueno, déjame Sí. ver, déjame te
paso un pantallazo en Teams. A ver si me permite. Ya. Bueno, mientras el compañero nos sigue apoyando de pronto con la parte gráfica, entonces vamos aquí a observar. Cada término de estos lo voy a dividir entre x a la 4 porque es la máxima potencia del denominador. Cerremos por favor los micrófonos. Cerremos los micrófonos. De aquí todo entre x a la 4. Hacemos el proceso entre x a la 4. Aquí este término también. Entre x a la 4. Y voy a ir cancelando, como decimos vulgarmente. Vamos a ir cancelando, vamos a ver qué se va. Entonces, yo sé que arriba se va todo el x a la 2 y me queda abajo x a la 2. Aquí si se va el x a la 4 completo, me queda el 5. Aquí pues me queda igual acá. Acá también se va todo el x a la 4. Y acá se va la x de arriba con una de las x abajo. O sea, acá abajo me queda x a la 3. Entonces yo voy a escribir a ver qué fue lo que me quedó de toda esa expresión. Pues aquí habíamos dicho que se iban las 2 de arriba y me quedaban 2 abajo. Aquí habíamos quedado de que se me iba las x, solamente me quedaba el 5. Aquí que esta expresión quedaba igual. Bueno, acá se me van las x a la 4 y me queda 3 y este queda 9 sobre x a la 3. Entonces ya podemos hacer el análisis. Según el infinito, todo fraccionario que tengan el denominador, a x elevado en una potencia va a dar 0. Esa es la propiedad. Ahí se aplica la propiedad. ¿Ya? No hacemos cálculos con el hito, la propiedad. Entonces, al aplicar la propiedad ya sabemos que este límite va a dar 0, que este límite va a dar 0 y que este límite va a dar 0. ¿Verdad? Ya sabemos eso. Entonces, ya yo puedo de pronto decir, bueno, yo voy a hacer ya la evaluación del límite. Voy a evaluar mi límite. Tutora, disculpe, no llegó la captura que usted mandó por aquí por el chat. Ya entonces la mando directamente al chat. Entonces, aquí tengo que hacerlo nuevamente.
Ya creo que ahora sí, ¿no? Ya. Sigo. Bueno, y aquí puedo hacer ya la conclusión. Ya aplicando la propiedad, ya yo puedo decir, bueno, ese primero que está ahí término, aquí, ese va a dar 0. Este menos 5 queda igual. Este acá también va a dar 0. El de abajo, el 3, pues da 3. Y este 9 sobre x a la 3, cuando x tiende al infinito, me da 0. Entonces, conclusión, ese límite me va a dar menos 5 sobre 3. Y ese es el valor del límite para este ejercicio. O sea, la conclusión final es que este límite va a ser igual a menos 5 tercios. Esa va a ser la conclusión real de ese ejercicio. Vean que en ningún momento me puse a reemplazar el infinito. Simplemente apliqué esta propiedad, que es el referente para hacer los ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna Tutora, pregunta? Dígame. usted está grabando el encuentro. Sí, sí, sí se está grabando. Ah, ok. Bueno. Claro que sí, mañana les voy a compartir la grabación del encuentro. Bien. Continuando. Ya hemos abarcado hasta ahora los límites laterales y los límites que tienden al infinito. Solamente me queda restar los límites indeterminados. ¿Qué son los límites indeterminados? Son límites que cuando yo hago el reemplazo de la función, del valor en la función, me da una división entre cero. O sea, si yo voy a reemplazar aquí, yo digo, bueno, yo voy a reemplazar enseguida aquí ese valor. Yo voy a decir que aquí es menos 5. 5, acá también vale, la X vale menos 5. Y yo voy a hacer ese cálculo ahí. Yo digo, bueno, esto me va a ser igual. Igual a acá arriba, pues me voy a reemplazar, entonces me va a dar aquí que esto da 30 menos 5, da 25, y acá abajo me da 0. Raíz de 25 es 5 y 5 menos 5 es 0, o sea que esto me va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 y 0 sobre 0 sabemos que es una indeterminación porque la división entre 0 no está definida. Entonces, ahí hay veces que definitivamente nosotros podemos hacer cualquier cosa y el límite no va a existir. Pero hay ocasiones donde el límite sí existe y hay que aplicar algo que se llama factorización o productos notables. ¿Ya? Entonces vamos en voy a hacer dos ejemplos. Uno donde vamos a aplicar producto notable y otro donde vamos a factorizar. Entonces ya nos devolvemos el ejercicio, o sea, ya verificamos que es una indeterminación, ese es el primer paso, verificar que en verdad el ejercicio sea una indeterminación.
Y ya como vimos que es una indeterminación, bueno, hay que ahora mirar qué hacemos para factorizar. ¿Qué es lo que a mí me está afectando como tal en este ejercicio? Me está afectando el hecho de que arriba hay una raíz. Yo necesito eliminar esa raíz. Entonces, para eliminar esa raíz que observo, que hay una raíz, pero que esa raíz está separada por un signo menos del 5. Es decir, es un binomio. Ese término es un binomio, porque la raíz es un término y el 5 es otro término, y están separados por el signo menos. Lo que es completar una conjugada de un binomio. Es decir, a este binomio lo multiplico por el mismo, pero cambiando el signo de la mitad. Y eso me va a dar un producto notable. Vamos a ver, vamos a hacerlo. O sea, yo este término, yo lo voy a multiplicar por un fraccionario, la multiplicaría de dividir por un fraccionario, que es la misma expresión esta, pero cambiando el signo de la mitad. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la expresión? Me quedaría aquí, voy a eliminar, vamos a ver si me permite eliminar los paréntesis. No me permitió. Acá arriba, bueno, sí voy a colocar los paréntesis, pero miren cómo queda la multiplicación. Esa expresión queda arriba multiplicando aquí, porque va a multiplicar fraccionarios numerador por numerador, denominador por denominador. Y abajo también, con cuidado abajo, porque hay que colocarle paréntesis a lo que sea que apareciera en el denominador. Hay que colocar los paréntesis, es importante, para que no se vaya a ver, no se vaya a tender a ver confusiones en los cálculos. Ahora, arriba, veo que hay una multiplicación de un binomio por su conjugado, ese resultado de esa multiplicación según la propiedad de multiplicación de binomio por conjugado es el primer término está al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Lo de abajo lo dejo exactamente igual. Lo de abajo lo dejo exactamente igual. O sea, arriba quedaría esa raíz, primero que todo, esa raíz esa raíz queda elevada al cuadrado. Todo. Menos el 5 este, que es el segundo término, también queda elevado al cuadrado. No voy a hacer nada abajo. El de abajo lo voy a dejar intacto. No lo voy a tocar. Si lo toco abajo es un error grande. Entonces, arriba ese cuadrado me elimina la raíz. Es decir, que adentro lo que me va a quedar es 30 más X. Y el 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Entonces, 30 menos 25 da 5. O sea, acá arriba me queda X más 5. O sea, eliminando ya, haciendo la recta, quedaría X más 5. Y ahí viene y yo digo, bueno,
cancelo. Se me va a cancelar aquí. El X menos 5 este se va a cancelar. Me va a quedar arriba, ojo, que aquí también hay un error frecuente y es que me tienden a colocar esta expresión que me sobra como si no fuera un fraccionario. O sea, como elimina X más 5, colocan que ese límite es la expresión de abajo. No, esa expresión sigue siendo un fraccionario. O sea, ese límite se me va a convertir arriba 1 sobre la expresión que queda abajo. Y ahora sí, cuando ya hice eso, pues ya puedo decir, bueno, voy a, no tengo nada más que eliminar porque arriba no hay nada más. Ahora sí voy a ver, voy a calcular el límite solito. Vamos a ver ese límite, pues ahí voy a reemplazar. Entonces, 30 más 5, 35. Raíz de 35. O sea, esto me va a quedar igual a 1 sobre la raíz de 35 más 5. Que la puedo calcular. De pronto aquí el GeoGebra sí me está calculando bien. Raíz de 35 es 5,92. Más 5 daría 10,92. O sea que aquí me da 10,92. Y ya ahí me quedaría el límite calculado. Alberto, Profe, ya. Carlos Alberto, ya. puede calcular. Sí. Ya lo hiciste. Bueno, pásalo, compártelo. Me vas a explicar de pronto a los compañeros cómo lo hiciste. Y vamos a, después de que se analice de pronto ya se sepa cómo hacer la gráfica del ejercicio 1, vas a hacer la verificación del límite del ejercicio 2 que hicimos y del ejercicio 3. Porque no me atrevo a hacerlas acá. ¿Vale? Entonces, ahora vamos, voy a dejar de compartir pantalla, no sin antes mandarte los pantallazos de los dos ejercicios que hemos hecho. Listo, profe. Listo, puedes compartir. Carlos, no se te escucha. Ya. Muy bien, ahí vemos cómo es la función a trozos. Quisiera que ilustraras el proceso, Ok. por favor. Listo, me escuchan, ¿cierto? Aló. Profe, ¿me está escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Ok. Bueno, primero, muchachos, he recomendado mejor que hagan el ejercicio de la sentencia en Word, porque muchas veces tiende a fallar aquí en GeoGebra, pero bueno, básicamente sería esto. Primero colocan el condicional sí, ¿cierto? O bueno, vamos a hacerlo mejor en Word para que sea un poquito más sencillo.
Bueno, mientras carga, les voy a ir explicando. Primero que todo se coloca ¿cómo se le llamaría esto? El índice como tal del X, ¿cierto? Cuando es menor o igual a -4. Primero se coloca esta parte. Luego, el límite. En este caso, el límite sería -1 sobre, -1 medio de x al cuadrado más raíz cuadrada de 5x menos 1, ¿cierto? Y van a colocar una comita. Luego que coloquen la comita, van a colocar otro condicional. Pues saben que los condicionales siempre tienen dos parámetros, ¿cierto? Voy a colocar aquí un condicional para que sea más. Aquí está la condición, ¿cierto? Tenemos la condición y lo que sucede si se cumple la condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la condición? Pues este parámetro de x que le estamos pasando. X tiene que ser menor o igual a -4, ¿cierto? Esa sería la condición, que sería esto que está aquí. Ahora, cuando le agregan la coma, vamos a borrar esto. Cuando le agregan la coma, pues sería el entonces. O sea, ¿qué pasaría si esa condición se cumple? Compañero, no se lo escucha. ¿Me escuchan ahora? Tenía el micrófono apagado, qué pena. Bueno, le comentaba. El condicional sí consta de dos parámetros, ¿cierto? Consta de una condición y un resultado. Siempre y cuando la condición se cumpla, pues ese resultado va a dar. Entonces aquí en la función como tal, tenemos una condición que sería que x tiene que ser menor o igual a -4, ¿cierto? Para que este límite se pueda cumplir. Esto sería entonces, se vería reflejado en esta parte, que sería la función de, a ver, tiene que ser menor o igual a -4. A ver, déjame quitar esto. Bueno, va a dar verdadero desde el menor. El micrófono se te apagó. Se apaga solo al parecer. Bueno, decía que, bueno, ya abrió Word, vamos para Word mejor. Profe, ¿no sabe de pronto por qué se apaga solo o es alguna configuración que tiene Teams? No, de pronto, no, yo no la he configurado para que se les apague. Debe ser de pronto algo con tu micrófono. Pero dale, simplemente explica cómo hacer la gráfica y ya. Ok, Y pasas de pronto a la otra gráfica del otro ejercicio. Profe, ¿puedo decir algo antes de que el compañero continúe? Sí, claro. Pues como van a explicar, sí, la parte de las condiciones para poder realizar la función a trozos. Yo realicé, no sé si usted revisó los avances para realizar la función a trozos del código que el compañero va a realizar en Word. Yo creo que allí ya con ese código para poder colocar la función, la condición y las funciones, yo creo que permitirá que en GeoGebra la función a trozos se salga efectivamente. O sea, yo creo que con eso ya es Sí, claro, o suficiente sea, tú la compartiste perfectamente en tu foro, pero igual es extensivo para todos los estudiantes que están de pronto a mi cargo, ¿ya?
Entonces es una orientación general para todos. Pero sí, claro, la compartiste en tu foro y te felicito por eso, porque tu aporte estuvo muy bien, excelente. Ok. Bueno, prosigo. Pero tenemos un condicional, sí, cierto. Los condicionales siempre constan de una condición, valga la redundancia, y una función, ¿cierto? Lo que realiza si cierta condición se cumple. En este caso, para realizar la función a trozos, se requiere de una condición. ¿Cuál sería entonces la condición? ¿Y qué se cumpliría si se cumple esa condición? Primero que todo, la condición sería esta que está aquí. Que X tiene que ser menor o igual a -4. ¿Cierto? Para que la condición se pueda cumplir. ¿Cuál condición? Este límite. Así que, visto, lo pueden hacer en Word para que se les haga más sencillo. Primero colocan sí y van a abrir corchetes. ¿Qué van a meter dentro de estos corchetes? Primero la condición. ¿Cuál sería la condición? X menor o igual a -4, ¿cierto? Entonces colocan X menor que o igual a -4. Luego que coloque la condición que sigue, mire que aquí le colocan, por ejemplo, así, por así decirlo, la sintaxis de cómo tiene que ir el condicional. Después de que venga la condición, le sigue una coma. Entonces ustedes aquí colocan una comita. Luego de eso, ¿qué vendría? Pues simplemente vendría lo que se cumple si esta condición tira a ser verdad. Entonces, ¿qué se puede cumplir si esto es verdad? Pues este límite, ¿cierto? Así que el paso que sigue sería nada más escribir el límite este. Recomendación, si van a escribir el límite o si lo van a hacer desde aquí, desde Word primero, es que siempre coloquen, por ejemplo, cuando haya, por así decirlo, un fraccionario, coloquen paréntesis, el slash y otros 2 paréntesis abajo. ¿Con qué fin? Con que GeoGebra luego tome estos paréntesis como una sola expresión y los divida sobre otra expresión. Entonces, no sé si muchas veces a ustedes les ha pasado que copian, por ejemplo, una fracción y muchas veces el número se va para donde no debe, ¿cierto? Entonces, por eso. Así que, recomendación, paréntesis. Aquí colocan -1 y debajo colocan el 2. Ahora, fuera de esto, pues simplemente colocarían el x a la 2. ¿Cierto? Entonces colocarían x a la 2. Ahora, luego de esto, pues seguiría otra coma, porque aquí ya entraría no solamente una condición, sino una condición anidada. Así que sería condición lo que sucede en caso tal de que esto no pase, entonces va a pasar otra función a trozo, ¿cierto? Que sería la de abajo. Así que bueno, después de que terminen aquí, simplemente sería una comita y colocar lo mismo que colocan acá, pero desde esta parte. Por cierto, siempre cierren el corchete para que no tengan problema con eso. Esta sería la condición, ¿cierto? Ahora, dentro de esta condición hay que meter otra condición, que sería la otra función a trozo. Entonces colocan nuevamente sí, abren los corchetes, cierran los corchetes enseguida para que no tengan problema. Y nuevamente colocan la condición. ¿Cuál sería la condición? Pues que x tiene que ser mayor que -4. Entonces colocan x mayor a -4. Nuevamente una comita, porque así lo dice la sintaxis, como debe ir. Y lo que se cumpliría si esa condición da verdadero.
Entonces, si la condición da verdadero, que se va a cumplir? Pues este otro límite. Entonces aquí sería 2x a 2 más 3x. Una vez que tengan esto hecho, pues simplemente van a hacer es copiarlo. Control+C, y lo van a pegar acá en GeoGebra. Entonces, si se dan cuenta, es la misma sintaxis que está acá. Condición. Entonces, si no, pues crea otro sí, que tiene otra condición y otro resultado. Entonces, voy a eliminar esto que está aquí. Entonces, lo único que tendrían que hacer sería pegar control V. Y miren que él ya me da, por así decirlo, la función realizada. Ahora, creo que En los corchetes. o no sé cuál estaba haciendo. Cierto. Voy a ver un momentico el ejercicio, ¿cómo es que? La imagen, porque ok. Me faltó aquí un más. Luego del más me faltó también la raíz cuadrada. Vamos a buscarla por acá en insertar. Símbolo, ecuación. La raíz cuadrada, y dentro de esta raíz cuadrada pues iría el número 5, y fuera de esta raíz cuadrada va a ir un menos, bueno, va a ir una x, y va a ir un menos 1. Listo, ahora sí. Nuevamente se copia, corremos esto y pegamos. O sea, muchas veces le va a dar algo como, bueno, como esta cuestión de aquí. Si lo queremos bien, porque aquí se ve que de pronto la raíz no cogió, por así decirlo. Simplemente, bueno, pues eliminémoslo y lo hacemos desde la misma calculadora. Entonces aquí nos da la raíz, pues colocamos la raíz y colocamos el número 5, ¿cierto? Y fuera de esa raíz se coloca la x. Entonces sería eso. Ahora le damos enter y me graficó otra cosa, al parecer, creo. A ver, déjenme y verifico que todo esté acorde. X. Tienes una combinación de letras mayúsculas con letras minúsculas. Sí, y también el menos 4. Listo, ahora sí. No. Vamos a... ¿Será No, pues eso? te digo, tienes Pero- en el número que está al lado del raíz de 5 está una letra minúscula y por lo que observo, ahí hay letras minúsculas, letras mayúsculas. O sea, garantiza que todas las letras sean iguales. Ok. Listo, muchachos. Ahora sí. Ya Sigue saben, habiendo todas las combinaciones. letras iguales. Listo. Y bueno, simplemente cuando tengan ya, por así decirlo, ya hechas, ¿cierto? Simplemente le dan enter y ya él le grafica la función atroz. Y listo. Listo. ¿Alguna pregunta? Ok. Mándale de pronto por el chat, digamos que la escritura que hiciste en Word y procede a escribir la otra función. Dale, la que está aquí, la del límite al infinito, para ver cómo es la gráfica y cómo calcular el límite de GeoGebra.
Yo te la voy dictando, Carlos. Dale, entra a GeoGebra y yo te la dicto. Ah, ok, listo. Después le paso entonces lo. Ah, bueno, pero no, ya sabes. Coloca f de x igual abre paréntesis, o sea, entre paréntesis coloca 8x a la 2 Ajá. 8x a la 2 8x a la me- 2. menos 5x a la 4 Ujú. más 6, más 6. Y coloca ahora en el denominador 3x a la 4 menos 9x. Listo, profe. Rectifico 8x a la 2 menos 5x a la 4 más 6 sobre 3x a la 4 menos 9x. Bien, perfecto. Esa es la recta correcta de eso. Esa es la gráfica correcta. Muy bien. Enter. Ahora sí calcula el límite cuando x tiende a infinito. O sea, la palabra límite La función que sería esta. la función sería f de x y el valor infinito que lo colocas con los valores acá de la calculadora. ¿Cuál sería? Tú colocas donde están los símbolos finales. Los símbolos finales. Numeral. Sí, ya vi. No veo infinito. Sí, ahí Ya lo está vi. el infinito de primero. Ya. Dice que el límite no existe. No quiere decir que no exista, exacto, Posible que quiere decir sea. que es indeterminado, que es infinito, como tal. Ok. Ujú. Ok. Indeterminado quiere decir que Indeterminado es me infinito. recuerda. Ok. Bueno, sería eso. Está como raro, ¿verdad? No, ese límite está como raro. No sé qué estará pasando con GeoGebra últimamente, que no está dando los valores, no está dando los valores. Pero bueno, en todo caso lo interesante es la función y que se vea. Bueno, ya, fíjate que ya lo calculó. Ya lo calculó. ¿Listo? Listo. Menos 1,67. Está demorado en los cálculos. Bien. Mm, Ya, esa sería la verificación de cómo hacer la verificación del ejercicio 3. Y ahora vamos a hacer la del ejercicio 2, una indeterminación como tal. Va a Escribe graficar, ¿no? la función, vamos a hacer la otra función, borra esa que está ahí. Ya, Sí. listo. Raíz de 30 más x raíz cuadrada de 30 más x, o que la x quede dentro de la raíz. Ok. Tiene más también. Ok. Menos, afuera de la raíz coloca menos 5. Listo. Todo sobre 5 más x. Enter. Déjame borro esto.
Da lo mismo. La gráfica no es correcta porque debería dar una asíntota vertical en el -5, porque allí esa función allí no tiene valor. O sea, allí está haciendo, no es que está mala la expresión, de verdad, de pronto hoy es algún asunto con GeoGebra, no sé qué estará pasando con la aplicación en sí, porque la expresión está bien escrita, Déjeme pero ver la por acá. gráfica no es correcta. La gráfica no es correcta, digamos que ustedes de la tarea anterior se pudieron dar cuenta que las funciones racionales tienen asíntotas. Ujú. Yo también estoy teniendo problemas con GeoGebra. Bueno, esto, esto no da asíntota. Actualicé en GeoGebra para ver. Ya lo actualice. Y entonces, ¿cómo hacemos en esos casos, tutora? Para que se componga. Nada, profesor, da igual. O será la fórmula que estamos hablando. Chicos, la fórmula ya está bien, o sea, digamos que ahí es irrelevante un tanto la gráfica, sino es más bien el cálculo del límite. Entonces vamos a calcular el límite. Eso sí, la gráfica en definitiva no es correcta. Entonces, vamos con límite de la función y el valor es -5. Definitivamente es GeoGebra. Ah, bueno, ya salió ya 0.1. Bueno, listo, ese es el límite. Ese es el límite de la función. ¿Puedes leer la fecha? Bueno, listo, deja de compartir. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu acompañamiento el día de hoy. Voy a compartir Listo. pantalla y entonces verificamos. En efecto, aquí tenemos una división de ese límite, que es 1 entre 10,92, que al hacer la división da 0,1. Sabemos eso. Bien, entonces ya por ese lado ya abarcamos de pronto la temática del día de hoy. Viendo el anexo, sobre todo para el ejercicio 2, que el ejercicio 1 tiene el mismo esquema de lo que explicamos. El ejercicio 2 es el que no tiene de pronto el mismo esquema para lo que explicamos. Cuando ustedes se encuentren con una ecuación cuadrática, hay que factorizarla. Una factorización de pronto, si no manejan de pronto técnicas de factorización, pueden utilizar la fórmula general que vimos en la tarea pasada. Si, por ejemplo, les da que las raíces son, por decir un ejemplo, x igual a -1 y x igual a 5, por decir un ejemplo, entonces esa factorización quedaría x, colocan los signos contrarios, o sea, sería +1 por x menos 5. Serían los signos contrarios de las raíces. Esa sería la factorización de una expresión que les diera estas raíces. ¿Ok? Hacen las factorizaciones aparte, pueden hacerlas aparte y luego van reemplazando en el ejercicio como ustedes quieran.
¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Otra cosa, expresiones así como esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo que tiene dos términos y esos dos términos tienen en común la X. Yo aplico algo que se llama factor común. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, por ejemplo, que yo diga que tengo 18x elevado a la 2 menos 7x. ¿Cómo factorizo eso? Bueno, saco la X en común, abro paréntesis. Si aquí hay 2x, saco una, queda 18x. Menos, si aquí hay una X, la saco, me queda 7. Cierro paréntesis y eso quedaría factorizado de esta manera. ¿Ya? Eso es lo que es factor común. Y esas serían las indicaciones para ejercicios de este índole, donde no se aplica de pronto la técnica que explicamos de multiplicación de binomio por el conjugado. ¿Ya? Entonces, pendientes de pronto con esa parte. ¿Algo que preguntar? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algo que decir? Tutora, este es el ejercicio 1. Aquí se explicó ejercicio 1, 2 y 3. Ejercicio 1, que vuelo de límites infinitos y laterales. Ejercicio 2, este que explicamos aquí es como el ejercicio 3, límite cuando x tiende al infinito. Y el ejercicio 2, que son los indeterminados que pusimos en el último ejemplo, acá al final. ¿Tienen algo más que comentar? No, tutora, por el momento no. Como siempre, hacerle de pronto una invitación a todos, que acá tenemos 14 participantes, 15 participantes con alguien que se retiró. Es importante que cuando entremos a CIPAS lo hagamos desde el campus, porque en el campus es que nos da la opción de confirmar la asistencia. Si nosotros entramos a CIPAS por otros medios, no vamos a confirmar la asistencia. Entonces, es como si usted no hubiese entrado al CIPAS. Entonces, cuando se le va a asignar de pronto la calificación por participación en CIPAS, el sistema arroja un listado y usted no va a estar en el listado. Entonces, de pronto para tener en cuenta, ¿vale? Eso digamos que ya de pronto una aclaración en ese punto. De lo demás, pues felicito a muchos porque veo que muy a pesar de pronto de que la webconferencia fue la semana pasada, la tarea inició unos días antes, veo que hay personas que por lo menos ya me han mandado aporte de todo lo que se trabajó hoy, por decirlo así. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Para el día sábado, en lo posible, vamos a programar un CIPAS para trabajar lo que es ejercicio 4 y ejercicio 5. Con tal de que ya tengan de pronto el material completo para que puedan trabajar su guía, sus ejercicios y presentar los aportes a tiempo. ¿Listo? Entonces, mañana les estaré compartiendo la grabación de este CIPAS y la invitación para el CIPAS del sábado. Entonces, les agradezco muchísimo, muchísimo a todos su participación. Carlos, también, especial felicitarlo también a usted por su aporte y a todos en general. Entonces, les deseo una feliz noche y que sigan teniendo una hermosa semana. Tutora, una pregunta. El Dime, sábado Yudel. va a haber encuentro presencial. Bueno, todavía no han mandado la programación. Lo que voy a hacer es que le voy a escribir al líder para que él me confirme si va a haber programación y a qué hora va a haber la programación. Entonces, para poder por lo menos que no se vaya a cruzar la programación del CIPAS con la programación del CIPAS presencial.
Ah, bueno. Entonces, sin más, Feliz noche para todos. feliz noche. Hasta luego, tutora. Muchas gracias.